Muy buenas tardes, amigos de su programa Planeación Intelectual. Bienvenidos nuevamente en punto de las 4 de la tarde a un programa más en el cual, bueno, a los que están comiendo muy buen provecho, a los demás, bueno, qué bueno que se estén un ratito para escucharlos. El día de hoy, bueno, es un programa internacional en el cual pues, estamos procurando entrevistar para tener un derecho comparado de las características que tienen todos los países en relación a ciertas preguntas predeterminadas que venimos haciendo para conocernos entre todos los países, cómo se tributa y de alguna manera pues tomar criterios que puedan impulsar o promover a nuestras autoridades, viendo cosas que sean aplicables de alguna manera mejor en otros países o viceversa, sirvamos de ejemplo como ya lo somos en Centro y Sudamérica en cuestiones de legislación. Pues en este caso no deja de ser la excepción, la firma UCC Global, a la cual pertenecemos, Justis Malagón y Asociados, y en este caso también pertenece nuestro invitado de honor, que aprovechando su visita a la Ciudad de México, pues tuvimos la oportunidad de robárnoslos un ratito y viene a estar con nosotros. En este caso, nuestro amigo es el maestro y licenciado Genaro Chu, que tiene dos despachos, aquí en la Ciudad de México y en los Estados Unidos. En Estados Unidos su despacho se llama Chu Hernández Consultor, aquí en México Chu Hernández Consultores y en Estados Unidos Chu Capital. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, me estoy familiarizando aquí un poquito con todo, sobre todo con el apellido Chu. Pero bueno, aquí nuestro gran amigo por fortuna está de visita por acá y al final de cuentas también tengo la fortuna que habla español. Porque de lo contrario, mi mal inglés estaría viéndose tristemente reflejado a nivel público con todos ustedes. Pero como al final el objetivo del programa es hacerlo complicado, sencillo para ustedes, pues hacemos de igual manera que las preguntas también van enfocadas en una forma sencilla, no involucrarnos en aspectos muy técnicos. Genaro, bienvenido, muchas gracias por estar conmigo, invitado a este programa. Y bueno, pues las primeras preguntas que son de cajón, que algunas cosas, la cercanía de México a Estados Unidos y la interacción que existe en muchas empresas con ellos, pues ya más o menos algunos aspectos podríamos saber de la idea, pero tú platícanos. ¿Cómo vives y si existe y cómo vives los tratados para evitar la doble tributación México-Estados Unidos? ¿Lo hay o no lo hay? Muchísimas gracias, Vicente. Antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi despacho se encuentra radicado en San Diego. Tenemos una gran variedad de clientes transfronterizos, principalmente empresas que se dedican a la importación y exportación de bienes en los dos lados de la frontera, que forman parte de una cadena de suministro compleja, en donde las piezas van y vienen. En el día a día enfrentamos las ventajas que nos brinda el Tratado de Libre Comercio para poder tratar los impuestos, ya sea para personas físicas, que son mexicanos que laboran para una empresa americana, o que son americanos que trabajan para una empresa mexicana, o personas que no saben cómo definir su residencia fiscal porque la mitad del tiempo están de un lado o del otro lado. Entonces el Tratado de Libre Comercio desde el año 1996 nos da un buen marco para poder tratar todo lo que son impuestos personales, y actualmente con el nuevo relanzamiento del TELEC tenemos un nuevo abanico de regulación y prácticas de no doble tributación para corporaciones mexicanas, canadienses, americanas. Lo cual le da mucho beneficio a estas empresas. Uno de los principales a lo mejor beneficios es que como persona que trabaje para una empresa de cualquiera de los dos lados de la frontera, nada más va a tributar para la tasa o puede elegir de alguna forma llegar a tributar según donde haya originado su riqueza o el ingreso, a una tasa aceptable, y puede tener créditos fiscales del otro país para tratar de compensar una posible diferencia de tasa de impuestos si es más alta en donde está tributando. Correcto. Ahorita hablaste de que hay una interacción, de que muchas veces no se sabe si eres residente de aquí o de allá. Por ejemplo, una persona que originalmente tributaba fiscalmente acá, que tiene ingresos acá, se fue a trabajar a los Estados Unidos, no es un residente, no tiene la residencia más que lo que le llaman pura cuestión fiscal, tiene permiso para trabajar, ya lleva 3 años allá viviendo. Realmente tributa, obviamente tiene ingresos acá y tiene ingresos allá. ¿Cuál es, para efectos fiscales, cuál es su residencia fiscal? ¿En México o en los Estados Unidos? Muy bien, bajo el criterio americano, la residencia fiscal se calcula con laborando
ingreso dentro del territorio de los Estados Unidos. Si este es un ciudadano mexicano que tiene un permiso de trabajo en los Estados Unidos y está trabajando para una empresa americana en territorio americano, más de la mitad de los días de un año, entonces su residencia fiscal sería considerada en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tiene que presentar una declaración de impuestos a nivel federal y a nivel estatal, utilizando un número que se llama ITIN, que es el International Tax Identification Number. También, al ser ciudadano mexicano, tendría su responsabilidad de hacer su declaración en su país de los ingresos generados en el extranjero. Ahora, los ingresos que genere en México, los ingresos que genere acá, lo declara en ambos países sus respectivos ingresos. Pero, por ejemplo, los ingresos de México los tienen que reportar en los Estados Unidos. No, si él no es un ciudadano americano, él no está obligado a reportar lo que en inglés se conoce el Worldwide Income. Los ciudadanos americanos, residentes americanos, están obligados a reportar su ingreso a nivel mundial en su declaración de impuestos en los Estados Unidos, pero aquellos que no son ciudadanos y trabajan en los Estados Unidos nada están obligados a declarar los ingresos que tienen en dicho país. No tienen que informar de los ingresos acá en México. Hay algunos beneficios para hacer esa declaración. Depende mucho de la forma en que está contratado. Estamos pensando que este es un asalariado que recibe un ingreso por una forma que se llama W2, que es la W2, lo cual quiere decir que él trabaja para una empresa y esa empresa le hace una retención de impuestos sobre la renta porque es su empleado, ¿no? Entonces, comúnmente este tipo de declaraciones lleva una declaración de impuestos sobre la renta por concepto de salarios y se queda ahí. Algunas personas que tienen planes de adquirir activos en los Estados Unidos de alguna forma estarían dispuestas a comunicar sus ingresos u otras fuentes de ingresos con motivos más bien financieros para poder tratar de acceder a un crédito. Construir el historial de crédito en los Estados Unidos es una de las estrategias de negocios útiles debido a que las tasas de interés comúnmente son bajas, el crédito es fácil y abundante, fácil de obtener para poder arrancar pequeños negocios. Entonces, de alguna manera, si va una persona a trabajar a Estados Unidos, pero por cuestiones de crédito o no de crédito, simplemente va a comprar y va a pagar, pero pues va a decir, oye, estás pagando cantidades mayores de lo que estás ganando aquí. Entonces, para justificar la procedencia tendría que ser la información de los ingresos que genera aquí en México para complementar de alguna manera, justificar las erogaciones en los Estados Unidos. ¿Podría presentarse esa situación? Puede presentarse esa situación, en más si es una adquisición de un bien de capital, como sería un auto o una casa. Exactamente. Bueno, pues entonces ahí vemos que sí hay una cuestión ahí muy importante, porque sí, la mayoría de muchos clientes, por lo menos aquí en la firma, yo en lo particular tengo muchos clientes en esa circunstancia, que ya no son ni de aquí ni de allá, o sea, ya no, así como dice la canción, ya no tienen nacionalidad, lo mismo tributan allá, que están obteniendo ingresos por acá, y entonces ya saben dónde informar. Entonces aquí ya vemos que tienen que informar en los dos lados, pero no tienen la obligación de informar todo en los Estados Unidos, salvo ciertas circunstancias, y viceversa en México, pues también bajo ciertas circunstancias, yo no tengo que hacerle la declaración. Sin embargo, aquí nosotros, por lo menos, sí tendríamos que aplicar sus ingresos de allá, porque tengo una retención que pudiera generar un saldo a favor. Es correcto, ese es uno de los puntos más importantes. Vamos a decir que un ciudadano mexicano que está viviendo en los Estados Unidos con un permiso de trabajo, pero todavía no inmigra y también no es un doble ciudadano, entonces, ¿a qué se puede enfrentar? Se puede enfrentar a que las retenciones del impuesto sobre la renta que se le hacen en los Estados Unidos le pueden servir para un crédito fiscal en México, o al revés, un trabajador estadounidense que labora en México, no es un residente mexicano, nada más tiene un permiso de trabajo, está obligado en los Estados Unidos a declarar ese ingreso porque es un ingreso global, pero podría llegar a tener la posibilidad de tener un crédito fiscal por impuestos pagados en el extranjero. Una de las percepciones más equivocadas que todavía subsisten en el mundo es que en los Estados Unidos se pagan una gran cantidad alta de impuestos, y hay veces que no es el caso. Por ejemplo, un caso de un trabajador, vamos a decir, este es un ciudadano americano un doble ciudadano mexicano-americano, podría trabajar en cualquiera de los dos lados. En México a lo mejor pagaría una X cantidad de impuestos, que vamos a decir hipotéticamente, para ponerle un número, vamos a decir, alguien en México si tiene un sueldo de 150,000 pesos mensuales, que es aproximadamente
un poquito menos de $8,000. En México es un sueldo alto, es alguien que está ganando por arriba de la media, es un sueldo acomodado, mientras que en los Estados Unidos forma parte de la clase media, ¿no? ¿Qué es entonces lo que pasa con el tabulador de impuestos sobre la renta? El tabulador de impuestos sobre la renta en México lo va a topar, mientras que el tabulador de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos pues va a ser un clase mediero más. Entonces la tasa impositiva va a ser menor en los Estados Unidos que en México. Pues resulta que él, cuando haga su declaración en los Estados Unidos, porque está obligado por ser doble ciudadano, entre ellos ciudadano americano, a presentarle en los Estados Unidos, lo que va a pasar es que él va a tener un crédito fiscal. Lo más probable es que el impuesto que haya terminado pagando en México haya sido mayor por las retenciones que le hayan hecho de las que le hubieran retenido en los Estados Unidos, porque el bracket de la tasa impositiva que le hubiera tocado es más bajo. Y posiblemente hasta tenga devolución. En los Estados Unidos el crédito fiscal generado por impuestos pagados en el extranjero no genera una devolución, sino genera que es acreditamiento. Exactamente. Si en un futuro llega a haber impuesto a cargo, se puede netear contra el impuesto a favor que se tiene en los años pasados. Otra de las cosas, por ejemplo, que acaba de pasar en 2017 con la reforma que en inglés se llama el tax relief, que es la bajada de los impuestos corporativos en los Estados Unidos. La tasa de impuestos corporativos en los Estados Unidos antes del cuatrenio antes del gobierno del presidente Trump era del 35%, y había una tabla, ¿no? Y ahora es una tasa fija del 21% corporativo, lo cual lo hace muy competitivo, por lo menos a nivel federal. Ya si uno le empieza a sumar los o de condado o especiales, a lo mejor empieza a variar, ¿no? Como ya, decía, ¿no? Con el impuesto que baja Trump federal al 21%, pero hay estados que tienen el 9%, pues entonces va al 30% igualito que estaba acá, así que cual que te cambies de domicilio por más barato de Estados Unidos, y el estatal no va al juego de la doble tributación. Solamente sería el federal, quiero entender. Entonces el estatal no tendría oportunidad de acreditarlo en México, nada más el 21% federal, y pierdo el 9% estatal. ¿Estoy bien o me equivoco? Es un casi todos estos declaraciones dependen de cada particularidad de cada cliente, ¿no? de cada entidad que estemos analizando. Pero en una generalidad, la mayoría de los impuestos actualmente en Estados Unidos, por lo menos en mi especialidad, que es California, aunque resulta un estado caro, resulta más barato operar una empresa en los Estados Unidos que en México. Para poder hacer más o menos este análisis a grandes rasgos, lo separaríamos entre los dos principales impuestos que se pagan en los Estados Unidos y en México. En Estados Unidos se paga un impuesto a nivel federal de impuestos sobre la renta corporativo del 21% para ciertas entidades que están declaradas como corporaciones, ¿no? Se paga en California un impuesto sobre la renta estatal que ronda aproximadamente del 11%, y se paga algo que no es exactamente un impuesto de valor agregado, un IVA, se le llama sales tax, que nada más aplica a los bienes pero no aplica a los servicios. Y entonces, si nosotros dividimos el espectro de los impuestos en impuestos relacionados a la utilidad como income tax, impuesto sobre la renta, o sales tax, nos vamos a dar cuenta que en general operar una corporación en los Estados Unidos es más barata en términos de carga tributaria. La carga tributaria sería el 21% del impuesto federal más el 11% del impuesto estatal. Eso lo dejaría por debajo de del impuesto sobre la renta mexicano, que nada más se recauda a nivel federal. Y luego, si hicimos en la parte del impuesto de valor agregado, de la tasa del 16% para la región no fronteriza, 10% para aquellas que tienen operaciones fronterizas, empresas mexicanas fronterizas. Aún así, operar en la mayoría de los condados de California sería más barato que operar en la región no fronteriza de México. Los impuestos, la recaudación de este impuesto en los Estados Unidos es muy distinta comparada a México.
trasladado, en donde el consumidor final lo paga, ese se lo paga a su proveedor, ese proveedor a su vez paga ese IVA a su proveedor y así hasta el que lo fabrica. En los Estados Unidos, este impuesto que nada más aplica a los bienes no se ve en una cadenita, nada más lo paga aquel que atiende al consumidor final. Aquel que esté en medio de una cadena de suministro pide algo que se llama una licencia de reventa, un reseller license. Eso quiere decir que si yo tengo una empresa, que soy una comercializadora, y exhibo este permiso a mi proveedor o distribuidor, él no me va a cobrar el sales tax. Entonces, ahora, si yo voy a venderlo al consumidor final, el consumidor final es aquel que no exhibe una licencia, un reseller license, quiere decir que entonces yo lo voy a recaudar y voy a tener que enterarlo al fisco del estado. Se lo voy a cobrar y lo va a pagar el consumidor final y lo voy a enterar. Exactamente. Entonces, eso hace que haya que no haya el efecto de posible error de acarreo en el pago, de que el impuesto pasa de una mano a otra mano, otra mano, otra mano, otra mano, sí, otra sí, mano. Pues aquí es el impuesto del producto en el precio de mercado, ¿no? Hay entonces varias características de las cuales uno puede ver los impuestos en los Estados Unidos que lo hacen sencillo, ¿no? Por ejemplo, los impuestos corporativos de los cuales ahorita platicamos son de aquellas... en los Estados Unidos, cuando uno crea una entidad legal, una empresa, existen varias figuras legales, uno puede decidir cuál va a ser la figura en la cual va a tributar. Unas se llaman C Corp y otras se llaman S Corp. Las corporaciones CES son empresas que están pagando el 21% federal, mientras que las S-Corp son empresas pass-through o transparentes, que su utilidad fluye a los socios dueños de esa empresa, ¿no? Como vendrían haciendo aquí las sociedades y asociaciones civiles, que realmente paga es el socio miembro de esa sociedad. A lo mejor la única diferencia, si nada más lo vemos desde el punto de vista fiscal, son comparables porque son entidades transparentes que en sí mismas no tienen una doble tributación de tener que pagar un impuesto por la utilidad que tuvo la entidad y luego un impuesto sobre la renta del individuo socio o miembro de dicha sociedad. Dentro de, a lo mejor, de las cosas más chistosas o que se hacen interesantes, que en Latinoamérica casi no existen, es la forma en que uno tributa, cómo tributan las personas físicas en los Estados Unidos. Básicamente existen 4 formas, ¿no? Las personas físicas en los Estados Unidos pueden tributar como solteros, singles se llama, pueden tributar como jefes de familia, head of family, pueden tributar como casados llenando la declaración de forma conjunta, que se llama, o llenándola de forma separada. Lo interesante de esto es que existen dentro de las deducciones como son existen deducciones y créditos. Una deducción, a diferencia de un crédito, es que una deducción altera el ingreso que uno. Un crédito es una devolución de caso uno de los créditos chistosos o interesantes que no es común que haya en países en Latinoamérica, si no los fiscos estarían quebrados, es el child credit. Mientras uno tiene más hijos, tiene más créditos, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un hijo y dando su declaración como casado, filing joint, durante el gobierno del presidente Trump se subió el crédito a $2,000 por el primer hijo y $2,000 por cada hijo consecutivamente. Entonces, si uno tiene 2 hijos, tiene un crédito de $4,000 directamente sobre su devolución de impuestos. Bueno, pues, ¿qué tan raro es eso? Ahorita nada más como dato curioso, que en otros países, en Europa, ahorita no me acuerdo cuál fue el que tuvo, que precisamente para evitar la sobrepoblación, el que pagaba más era el que tenía más hijos, porque decía la norma, oye, si tienes más hijos, que tienes para pagarlos, me pagas más. Y el que no tenía hijos era como que recompensado para no generar más carga al Estado, y entonces tenía beneficios. Así como lo platicas ahorita, quiere decir que puedo fomentar, no tienen la
costumbre de tener muchos hijos, pero prácticamente entre más hijos tenga, tendré más créditos fiscales. Esto data de la época de la expansión americana, cuando se trataba de conquistar el viejo oeste, y entonces uno necesitaba población para poder ocupar un país tan vasto, ¿no? Y sí, es una de las partes como remanentes históricos que quedan dentro de la labor que hacemos, que también tiene un aspecto histórico interesante, que es la declaración de los impuestos. No, pues sí, definitivamente. Quien diga que los impuestos no son reflejo de la historia y que no llevan una historia también muy particular o algo agradable o algo chusco, lleva su mundo también, ¿no? Los impuestos llevan su historia y como consecuencia pues hay anécdotas que nos llevan a consecuencias que vienen a raíz del tiempo, ¿no? Bien, pues entendiendo esa parte que me estás diciendo, ahora yo te pregunto, a lo mejor la respuesta ya está dada, pero para que el público no los perciba, podríamos decir que el equivalente del IVA no es tan significativo, o podríamos decir que cuál sería el recaudo a nivel nación. Debo entender, porque ya me has explicado, pero corrígeme si ¿seguirá siendo el impuesto sobre la renta o será ese impuesto que dices que se equipara? Esa es una... ¿no? El impuesto que más se recauda en los Estados Unidos es el impuesto sobre la renta. El impuesto de venta sobre los bienes no se recauda para todos los contribuyentes. Por ejemplo, la Tesorería Federal es la que recauda el impuesto sobre la renta, ¿no? Eso es igual para todo el país. En cambio, cada uno de los estados puede tener una regulación distinta con respecto al sales tax o al que sería casi como impuesto de valor agregado, ¿no? Nada más que no aplica para los servicios. Lo interesante es que los estados dentro de la Unión Americana compiten económicamente por ser más atractivos que otros estados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Casi todos los estados tienen políticas de no cobrar el sales tax si la venta se hace out of state. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una mueblería en California y estoy vendiendo un mueble que se va a vender en Nevada, entonces yo ya no voy a cobrarle sales tax a mi cliente final que se encuentra en Nevada. Entonces eso fomenta las ventas fuera del estado, lo cual hace que la derrama económica caiga dentro del estado. Entonces esa es más o menos la estrategia que casi todos los estados llevan en materia económica. Entonces, si regresamos a este punto, ¿qué tan oneroso puede ser el sales tax dentro de California? El sales tax básico del estado de California es 6%, y luego se le suma la parte que le corresponde a cada condado. Por ejemplo, el condado de Los Ángeles es de 3.25%, y hay un impuesto especial del 0.25%. Eso hace que si alguien compra algo en Los Ángeles y no va a ser para una venta fuera del estado, el impuesto sea del 9.5%. En San Diego, por ejemplo, sería del 7.75%. Lo interesante de los impuestos es que los impuestos en Estados Unidos tienen básicamente 4 capas. Las 4 capas, ¿cuáles serían, no? A nivel federal, principalmente está el impuesto sobre la renta. A nivel estatal, que principalmente está el sales tax, pero los estados también recaudan impuestos sobre la renta estatal. Luego está el impuesto sobre el sales tax a nivel de condado. Por ejemplo, el condado de Los Ángeles tiene un sales tax de 3.25 que se le suma al 6% del estado de California, y luego existen pueden ir desde a nivel ciudad o que van a atacar un problema específico de la ciudadanía en un lugar. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta estatal de California va desde el 1 al 12.3%. Un high earner, alguien que gana mucho dinero, va a pagar el 12.3%, pero alguien que gana más de $1 millón tiene que pagar un impuesto del 1% para contribuir a las acciones para prevenir los desórdenes mentales, que es del 1%. Entonces la tasa máxima que alguien podría pagar de impuestos sobre la renta en California sería 13.3, más la tasa más alta a nivel federal, que es 35. Entonces alguien
alguien muy rico en California, su tasa de impuesto sobre la renta efectiva podría dispararse a la suma del 13.3 más el 35, o sea, el 48.3%. Sigo entendiendo, el impuesto federal de ISR más el estatal de impuesto sobre la renta, más ese impuesto en especial que tienen que se lo están pagando los ricos para poder ayudar a problemas de carácter mental. Ahora, lo interesante de esto es ver cómo se piensan los impuestos en los Estados Unidos. Entonces aquí se le da de ciudad, condado, estado y federación tienen tesorerías independientes que de alguna forma manejan presupuestos para necesidades locales, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil ser un profesionista de impuestos en la Unión Americana que pueda decir que él puede hacer impuestos en todo el país, porque nadie se sabe todas las particularidades de cada condado en cierto estado, ¿no? A lo mejor en un estado te sabrás los condados de ese estado, pero saberte los condados de otro estado se vuelve un problema muy grande. No, pues así como me lo en California, vas a ver los impuestos federales, tiene que saber los impuestos estatales y por ahí ver cuántos hay de diferencia en los condados. O sea, que es como aquí también los impuestos del estado con los de los municipios, y si los municipios no están unificados, aquí en el estado de Sinaloa me dicen que hay una codificación para todos los municipios, ahí ya está de gane. Donde cada municipio tiene sus variantes de impuestos, entonces hay que tener las gacetas de todos los municipios. Entonces ya el acervo fiscal de un solo estado ya tienes como para estar sufriendo año con año aprendiendo, entonces mucho menos te van a estar involucrando en otro. Eso te salva de inquietarme si conocías o por en las tasas que me estás mencionando en relación con Texas. Pero bueno, pues puede ser que te metan camisa de 11 varas. Sí hay diferencias. Encontrarlas, que pueden ser un porcentaje abajo o un porcentaje arriba. Pudiera ser. Aunque me dices que podría ser hasta un 38, pero a lo mejor en otro estado podría ser más. Sí. Podría ser más. Podría ser así. Podría ser más. Entonces, como que sí está la cosa. Tentadora había una sucursal de Estados Unidos, ¿verdad? Dentro a lo mejor de las cosas tentadoras es ustedes tienen su casa en San Diego, tengo oficinas en San Diego y en Tijuana. Entonces, de las personas que vivimos en la frontera, que es uno de los lugares más activos económicamente, digamos, Tijuana ahorita está viviendo un boom económico, y del otro lado también hay un boom económico principalmente auspiciado por una gran cantidad de migración, legal, ilegal o de cualquier tipo, pero que trae un montón de necesidades. Y sí, el tener, digamos, un fronterizo que tiene entidades en ambos lados de la frontera, tiene mayor juego para poder acceder a negocios que nada más empresas transnacionales podrían hacer, y no se necesita una inversión muy alta para tener una operación transnacional estando situada en ese punto geográfico, ¿no? Okay. Por ejemplo, mantener una oficina, constituir una empresa en los Estados Unidos como extranjero no requiere permisos especiales, abrir la cuenta bancaria en general no es así. Quitando los honorarios de los abogados y agentes que le ayudan a incorporar la empresa, aproximadamente 6. Del lado mexicano, constituir un SA con un notario en pesos, aproximadamente $800, un poco menos de $800. Entonces tener una operación difícil, rentar oficinas en Tijuana y en los raíces se cotizan también en dólares, es una economía altamente dolarizada, entonces aunque uno también tiene las ventajas de tener la banca mexicana en pesos, la banca americana en dólares con tasas más bajas, entonces la gente que luego está en frontera comúnmente hace algo más o menos así, ¿no? El ciclo económico le beneficia al peso mexicano, entonces como de tomar activos en pesos, esos activos en pesos en México, a lo mejor a comparación con Latinoamérica, tasa fija a 20 años,
Entonces, levantar un crédito en México, aunque la tasa va a ser mucho más alta que en los Estados Unidos, un hipotecario residencial en Tijuana o en México está en 13%, mientras que en los Estados Unidos está en 2.95-3% anual, es una gran diferencia. Pero en el evento de la devaluación, entonces hay gente que le gusta hacer esa inversión, ¿no? Comúnmente es tomar activos, tomar créditos mexicanos a tasa fija, tomar activos que son fácilmente dolarizables, como serían bienes raíces en la frontera. Viene la devaluación, los bienes raíces dolarizables comúnmente mantienen su plusvalía o su valor porque están en dólares, mientras que las deudas se hacen más chicas con la devaluación porque están en pesos a tasa fija. O hay gente que le gusta levantar un crédito en los Estados Unidos que la tasa es baja para poder apalancar una nave industrial en México, donde la mano de obra hasta ahora sigue siendo más barata, aún con el plan de estímulo de frontera del doble salario mínimo. Y hay otras ventajas de la actividad como tal. Entonces hay negocios transfronterizos que no se necesita ser muy grande, o sea, no se necesita ser una empresa de $1 millón para poder tener operación en ambos lados, y puede generar varias sinergias, no nada más fiscales, contables, sino sinergias en los negocios, en el tipo de clientes que se tienen en ambos lados de la frontera, ¿no? Exacto. Pues amigos, yo creo que le iba a hacer muchas preguntas, pero ya me contestó en todo lo que me platicó, me contestó varias preguntas que íbamos a hacerle, pero me parece muy interesante toda esa cuestión, porque sí, efectivamente, cuando empezamos a comparar, pues puede hacer una comparación, silogismo. En la frontera dicen, por todas las restricciones y los cuidados que hay en la zona fronteriza del lado de Estados Unidos, no te puedes ir a poner una buena borrachera porque ahí te sancionan y demás cosas. Entonces, para comprar cosas te vas a los Estados Unidos, para divertirte te vienes a México, ¿no? Entonces, ese intercambio que aparentemente es broma, pues es un hecho cierto, pero demuestra la interacción que existe en el mundo económico en la zona fronteriza y genera empresas. Y como dice, a lo mejor me apalanco a los Estados Unidos para hacer una nave en México, y me apalanco a los Estados Unidos y pongo mi nómina acá en México, pero hago mi comercialización en los Estados Unidos porque mi producto es bueno, lo que sea, o bien diferentes combinaciones que se van presentando. Bien, al final de cuentas también me contestaste la pregunta, más o menos va a equilibrar. Los de 14 ahorita más o menos salen 16,000 pesos en promedio en la Ciudad de México, los costos notariales, pero algunos notarios en provincias sí andan por 14, 13, entonces más o menos digamos que si lo comparamos andamos, pues no está tan diferente, ¿no? A pesar de que también tenemos la noticia, y corrígeme si me equivoco, que en el estado de Nevada y en el estado de, ya se me olvidó, Delaware, la vanguardia del sistema societario va todavía con mayores facilidades para crear sociedades, hablando de que esos estados mantienen un derecho corporativo del sistema societario. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, las dos jurisdicciones preferidas dentro de los Estados Unidos para hacer empresas holding es justamente Delaware y Nevada. Dentro de algunas personas dicen que el Suiza dentro de los Estados Unidos es una LLC en Delaware, porque de alguna forma uno puede tener firmantes, directores y eventualmente esconder, o se podía esconder al dueño original de los fondos. Realmente ahora, con todas las leyes en materia de prevención del lavado de dinero que surgieron después de los atentados del 11 de septiembre, ha hecho que los bancos, notarios, entidades financieras en general tengan mucho control. Ya identifiquen de dónde proviene la inversión de cada uno, aunque lo mantengan en secreto ellos, pero ya hay un documento donde se refleje quiénes son los que están aportando. ¿Es eso, o lo otro es que los procedimientos de para mantener las cuentas de banco abiertas cuando existe una mayor frecuencia de transferencias internacionales a países catalogados de alto riesgo, hace que el banco eventualmente termine la relación bancaria con un cliente que considera de alto riesgo, y esa es una tendencia que está aumentando en los Estados Unidos. La mayoría de los grandes bancos americanos como Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan Chase, US Bank tienen procedimientos de prevención de lavado de dinero más estrictos y requieren información recurrente de los socios, dueños o
UBO, que es el Ultimate Beneficial Owner, dueño del dinero de una corporación. Aún así, de todas en los Estados Unidos existen más de 6,000 bancos registrados, muchos son estatales o locales, y existe una gran variedad y libertad de prácticas de negocio entre ellos, aún bajo el manto de una regulación a nivel federal, ¿no? Okay. Sí, pero al final de cuentas en esos términos estamos planteando. Muy bien, pues amigo, los temas para mí serían más profundos, tratar de profundizar en algunos otros temas, pero pues esto ya significa cursos, muchos que también ya has venido a impartir en la firma, UCC Global. Yo estoy interesado precisamente en conocer esa interacción México-Estados Unidos. La verdad, he aprendido mucho de ti. En otras ocasiones que vía telefónica me has hecho el favor de atenderme, y finalmente el día de hoy también me has dado muchas enseñanzas. Te doy el agradecimiento y espero que también la gente que nos está escuchando perciba pues esta información que de una manera sencilla pues nos enclarece pues ese vínculo que existe y esa interacción entre mexicano, norteamericano y mexicanos que están en Estados Unidos, México, y gringos que están en Estados Unidos y están también en México. Te hago una última pregunta. El profesionista de la contaduría pública, el licenciado en Derecho de Estados Unidos se registra en una barra de un estado para ejercer. Si no está en un estado no puede ejercer, y no sé si puede ejercer en varias barras de varios estados. Para mí es una duda. La pregunta, ¿como contador público corre la misma suerte o no tiene problema? Sabemos, como lo acabas de explicar, que el simple hecho de la diversidad de los impuestos obliga a una especialización. Nadie podría aguantar los 50 estados de la Unión Americana, pero en un momento dado puede actuar en cualquier estado. ¿Hay una restricción al profesionista en la contaduría? Cada estado puede tener restricciones. Por ejemplo, para poder ejercer como contador público, uno tiene que hacer una certificación que sea CPA, que es el Certified Public Accountant. Hay una a nivel federal y hay autorizaciones a nivel estatal. Mi principal experiencia, por ejemplo, en mi caso, en el despacho, que también hacemos una asesoría netamente financiera, que es de Financial Advisor. Por ejemplo, se necesita algo que se llama una certificación Serie 7, que es un asesor en estrategias de inversión a nivel federal, y luego se necesita una autorización de conocimiento de la regulación estatal, que es un Serie 66. Para contador, en California, uno necesita la certificación CPA para poder ejercer como contador, pero otros estados podrían requerir una certificación estatal que demuestre el conocimiento que tiene de la regulación local sobre una materia en particular. Esto es más o menos común en casi todos los estados, como sucede más con abogados, en donde un abogado en California y que tiene su licencia para ejercer en California no puede ejercer en otro estado hasta que tenga la licencia de ese estado también. Eso también le pasa mucho a los arquitectos. Con los contadores no sucede para todos los estados, debido a que al menos al ser un CPA uno está calificado para hacer las declaraciones federales. Exactamente, y al final de cuentas, en cuestión contable, no impositiva, pues se supone que ya estamos universalizados con las normas de información financiera, y entonces nuestra profesión podría ser universalmente reconocida y ejecutar los procedimientos contables en todos lados. Lo que hace que haya un distanciamiento en el regional, pues es la carga impositiva, ¿no? Pero como dices, en algunos bastará con que tenga la autorización, certificación federal, y en otros te pedirán una estatal, como quien dice, para precisar que conoces lo del estado. Correcto. Bueno, amigos, pues se nos acaba el tiempo. Yo le quiero dar las gracias, pero en verdad muy agradecido a Genaro Show, porque pronuncié bien tu apellido. Chiu. Genaro Show. Pues, ni modo, me meto la pata en cuanto a los nombres, pero bueno, pues Genaro Show, muchísimas gracias. Tu programa es uno de los programas que para mí ahorita me llamó mucho la atención, en el cual he aprendido, en mi opinión, el público que nos escucha. Te doy las gracias, y a todos muchas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes, buen provecho. Gracias.